Capítulo 6. La muerte de Joaquín. María se arrodilló en la quietud del templo, con su pequeño cuerpo iluminado por el tenue resplandor de las velas. Su rostro, normalmente sereno, reflejaba ahora un profundo éxtasis, como si su alma hubiera trascendido el reino terrenal para comulgar con lo divino. Sus labios se movían en silencio. Sus palabras no eran escuchadas por los oídos mortales, pero eran transportadas por el aliento de los ángeles hasta el trono de Dios. Hermosa eres en tus pensamientos y acciones, mi amada y elegida. Resonó en su interior la voz de Dios, un sonido a la vez suave e infinito. Acepto tu deseo de servir y sacrificarte por la mayor gloria, y ahora llega el momento de hacerlo. Porque es por mi divina ordenación que tu padre Joaquín debe pasar de esta vida mortal a la eterna e inmortal. Su muerte sucederá pronto, y él pasará en paz. Será colocado entre los santos en el limbo para esperar la redención de la raza humana. El rostro de la niña cambió, y su expresión pasó de la tristeza a una suave sonrisa, aunque las lágrimas corrían por sus mejillas. No hizo ademán de secárselas, sino que las dejó caer libremente. Al tocar el suelo, brillaron y se transformaron en las relucientes alas de sus ángeles compañeros, que la levantaron con suavidad y la llevaron junto a la cama de su padre, Joaquín. En el dormitorio de Joaquín, donde el aire estaba cargado con la tranquila solemnidad de la muerte inminente, María permaneció en silencio. Su presencia era un faro de luz en la penumbra de la habitación. Observó y escuchó cómo el ángel Gabriel aparecía, radiante, y hablaba con su padre. Gabriel comenzó con una voz llena de reverencia. Sierva devotísima de Dios, el Altísimo y Poderosísimo Señor desea que sepas ahora que María, tu hija, ha sido elegida y ordenada por el Todopoderoso como aquella en quien se revestirá el Verbo Divino. Ella ha de ser la madre del Mesías y la bienaventurada entre las mujeres, la más excelsa entre todas las criaturas, y solo inferior a Dios mismo. Ella es quien nos ha enviado para asistirte en esta tu hora de muerte. Ella es la más fiel y poderosa intercesora ante el Todopoderoso. Mientras Gabriel hablaba, Ana, la amada esposa de Joaquín, permanecía de pie a la cabecera de la cama. Por disposición divina, oyó y comprendió cada palabra. Su corazón se hinchó con una mezcla de dolor y admiración, sus ojos fijos en el rostro de su marido. Al pronunciar la última palabra, Joaquín exhaló el último suspiro, y su alma se desprendió de su cuerpo en una ráfaga de luz radiante. Un coro de ángeles lo rodeó, escoltando su alma al limbo, donde esperaría la redención de la raza humana. La mirada de Ana se desvió hacia su hija, que ahora se movía hacia ella con una gracia que parecía casi de otro mundo. María tocó suavemente el rostro de su madre, como un silencioso consuelo, antes de darse la vuelta y salir de la habitación. El peso del momento persistía en el aire. Pasó el tiempo y María, que ahora tenía 9 años, fue vista rezando fervientemente en el templo. Su rostro, normalmente radiante de luz divina, reflejaba ahora una profunda tristeza. Llevaba semanas arrodillada en oración, con el corazón oprimido por la sensación de pérdida. Dios había dejado de revelarse a ella, y la ausencia de su presencia era un dolor que apenas podía soportar. En la tranquila soledad del templo, María yacía postrada sobre el frío suelo de piedra, con su diminuta figura temblando de emoción. Su voz, aunque suave, llevaba el peso de su angustia. Queridísimo Padre, susurró, sus palabras temblorosas de dolor. ¿Qué he hecho para ofenderte? ¿Por qué te escondes de mí? ¿También a mis santos compañeros? Si esto no es más que el más profundo de los sufrimientos que debo soportar por ti, lo hago y pido más, porque es el dolor y la pena más profundos que jamás pude imaginar. Sus lágrimas caían en silencio, cada una de ellas testimonio de su inquebrantable devoción. Aunque los cielos parecían silenciosos, su fe permanecía inquebrantable.
su amor por el Todopoderoso ardiendo brillantemente incluso en la oscuridad. Soportaría esta prueba, como había soportado todas las demás, con humildad y gracia, confiando en su divina sabiduría. María se arrodilló en la tranquila soledad de su habitación, con su pequeño cuerpo temblando de emoción. Su voz, aunque suave, llevaba el peso de su angustia cuando se dirigió de nuevo a los seres celestiales que una vez habían sido sus compañeros constantes. Con dolor en la voz suplicó: Príncipes celestiales, mensajeros del Altísimo y fieles guardianes de mi alma, ¿por qué me habéis abandonado también vosotros? Por favor, volved a mí. Sin embargo, no os culpo, señores míos, si mi indignidad me ha hecho perder el favor tanto de vosotros como de mi Creador. Oh luces del cielo, guíame en mi ignorancia. Si he obrado mal, corregidme y ayudadme a buscar el perdón de mi Señor. Tened piedad de mi dolor. Decidme dónde está mi amado, dónde se ha escondido, porque sé que Él nunca aparta su rostro de ti, y su belleza está siempre ante tus ojos. Sus lágrimas caían en silencio, cada una de ellas testimonio de su inquebrantable devoción. Sin embargo, los cielos permanecieron en silencio, y la habitación se llenó de un vacío doloroso, y el peso de su pena perduró en el aire. Capítulo 7. La profundidad del infierno. En las sofocantes profundidades del infierno, donde el aire mismo se retorcía con el hedor del azufre y la desesperación, Lucifer merodeaba por los senderos dentados y humeantes. El suelo bajo sus pies siseaba y se resquebrajaba, ríos fundidos de condenación que trazaban senderos serpenteantes a través de la tierra carbonizada. Cada uno de sus pasos resonaba con un ritmo inquietante y primordial, una sinfonía de desafío y angustia forjada durante eones. Sus alas, que antes eran radiantes, colgaban ahora como sombras hechas jirones, con los bordes titilando con ascuas que se negaban a morir. Sus ojos, dos infiernos de fuego implacable, ardían con una mirada capaz de atravesar el velo de los mundos. Estaban clavados en María, una frágil alma mortal cuyo tormento brillaba como un faro en el abismo. Su sufrimiento latía con una intensidad cruda, casi divina, una paradoja que le repelía y a la vez atraía su curiosidad. Era una luz en la oscuridad, una espina clavada en su costado, y no podía apartar la mirada. Aunque contemplaba su tormento, un espectáculo de dolor y resistencia contra el opresivo telón de fondo de su reino infernal, había un profundo misterio en las profundidades de su ser. La angustia de María no era el grito desesperado de un espíritu derrotado. Era el lamento de un alma firme en su pureza, un enigma que se le escapaba. Lucifer podía ver las cicatrices de sus penurias, la temblorosa llama de la esperanza que desafiaba obstinadamente la oscuridad que la rodeaba, pero las intrincadas capas de su luz interior permanecían impermeables a su malicia. En ese destello desafiante, reconoció algo que recordaba peligrosamente a la pureza de un paraíso perdido que chocaba con su propia naturaleza. Su mente se agitaba con una turbulenta mezcla de furia y fascinación renuente. Los pasillos infernales resonaban con el sonido de sus pasos mesurados e hirvientes, como si las propias paredes estuvieran al tanto de la tempestad de sus pensamientos conflictivos. Su voz, un barítono sonoro impregnado de malicia y frustración latente, retumbó en el abismo ardiente. ¿Quién es esta desdichada joven criatura cuyas lastimosas palabras causan más confusión en mi ser de la que me gustaría tener? ¿Quizá le vendrían bien visitantes de otro tipo? Gruñó, con un tono de una mezcla venenosa de desprecio e incredulidad. Al oír estas palabras, el aire mismo pareció temblar, cargado con la promesa de nuevos horrores. La frase visitantes de otro tipo no era una mera amenaza desechable. Era el preludio de planes que habían estado fermentando en las profundidades de su mente infernal. La idea de enviar agentes, demonios forjados a partir de su propia esencia de desesperación, le llenaba de una oscura expectación. Estos demonios serían enviados como emisarios de la ruina,
destinados a tejer más hilos en el tapiz del sufrimiento de María. A su alrededor, el paisaje del infierno cambiaba en respuesta a sus conjuros. Ríos de tormento fundido fluían bajo puentes de huesos carbonizados, y el aire estaba impregnado del hedor de la condenación eterna. Las sombras danzaban por las paredes, que parecían respirar la angustia de innumerables almas perdidas. En esta grotesca sinfonía, el conflicto interno de Lucifer quedaba al descubierto. Aquí estaba él, el arquitecto de la miseria, enfrentándose a un espíritu tan luminoso que ni siquiera la sofocante penumbra del infierno podía apagar su resplandor. Por un momento, cuando los ecos de sus palabras se desvanecieron en las crepitantes llamas, Lucifer hizo una pausa en su incesante caminar. Un parpadeo sutil, casi imperceptible, de incertidumbre cruzó sus ojos, un breve reconocimiento de que la pureza inquebrantable de María planteaba un enigma que él no estaba del todo preparado para resolver. ¿Podría ser que en su agonía no solo se ocultara la desesperación, sino también un pequeño e inquebrantable destello de esperanza? Y si esa chispa de esperanza existía, ¿qué caos podría suscitar en un lugar como el infierno, donde la desesperación y el sufrimiento eran las únicas reglas que permitía? La idea le carcomía, perturbando el orden que había construido. En aquel silencio cargado, el aire infernal se hizo más pesado, como si incluso los habitantes del infierno contuvieran la respiración. La oscura ironía era palpable. El que había orquestado innumerables tragedias se encontraba ahora luchando con la fuerza inesperada de un alma humana, una fuerza que amenazaba con deshacer el mismo orden que tan despiadadamente había impuesto. El plan de enviar a sus visitantes de otro tipo no consistía simplemente en infligir más dolor. Era una táctica calculada para diseccionar el misterio de la pureza de María, para hacer añicos la ilusión de que tal luz pudiera existir en las profundidades de la noche eterna. Así, con un último gruñido desdeñoso que resonó como el tañido de un toque de difuntos, Lucifer reanudó su implacable caminar, su mente encendida con planes tan enrevesados y peligrosos como los laberínticos corredores del mismo infierno. El escenario estaba preparado, y el siguiente acto de este drama infernal consistía en el desarrollo de la confrontación entre la antigua malevolencia y la obstinada e inquebrantable llama de la pureza humana que prometía desafiar incluso al más oscuro de los reinos. En la pequeña habitación de María, donde yacía en un sueño irregular, a su alrededor, sombras oscuras se arremolinaban, tomando la forma de demonios que intentaban invadir su mente y su alma. Sin embargo, a medida que se acercaban, eran repelidos por una fuerza invisible, desapareciendo tan rápidamente como habían aparecido. Lucifer, que observaba desde lejos, no estaba contento. Entra, pues, en el corazón de sus compañeras, que la codicia y la envidia empañen a las demás, que tanto se esfuerzan por ser siervas del Señor. ¿Cómo sufrirá estas aflicciones esta humilde criatura? Ordenó, su voz en un gruñido bajo y amenazador. A la mañana siguiente, el comedor del templo se llenó de murmullos cuando María entró. Las otras jóvenes, con el corazón oscurecido por la influencia de los demonios, la rechazaron cuando la saludó. Se habían acostumbrado a que les hiciera sus tareas, y ahora se lo ponían aún más difícil. A una niña se le cayó el plato al suelo y volvió rápidamente a su asiento, dejando que María limpiara el desastre. La hermana Ana entró en la habitación con expresión severa. Hay que tener más cuidado con lo que nuestro Señor proporciona como alimento. Swing, dijo Ana, con tono de reproche. María inclinó humildemente la cabeza. Sí, hermana. Perdone mi falta de agilidad y mi avidez por la comida. Una de las alumnas tomó la palabra con voz acusadora. Me arrebató el plato de las manos, haciéndolo caer. Intenté darle el mío, pero se negó, diciendo que estaba podrido porque ya había comido de él. Otra chica intervino, y su tono era igual de duro. Sí, y no es la primera vez, hermana. Y lo mismo ocurre con los libros de escritura que debemos compartir. María los coge y los esconde. Estoy segura. Por eso, no me sé las lecciones. No he podido estudiar por culpa de ella. María,
con el rostro lleno de humildad, respondió con dulzura: Mis queridas amigas y señora, tenéis razón. Soy la más pequeña e imperfecta entre vosotras. Pero vosotras, hermanas mías, que sabéis más que yo, debéis perdonar mis faltas y guiarme en mi ignorancia. Os amo y os respeto como a una humilde sierva, y mi único deseo es obedeceros en todo. Decidme, pues, lo que me pedís y seguiré vuestras órdenes. Pero sus palabras no ablandaron los corazones de sus compañeras. Por el contrario, la influencia de Lucifer continuó incitándoles a causarle más daño, incluso recurriendo a actos físicos de violencia. Cuando María fregaba el suelo, la empujaban y le hundían la cara en el cubo de agua. La encerraban en habitaciones oscuras del templo, ocultando su crueldad a los sacerdotes y amas, pero no a Dios. En una ocasión, las niñas se reunieron en una habitación y empezaron a insultar y a maltratar físicamente a María. El alboroto atrajo la atención de los sacerdotes y las maestras, que acudieron al lugar. Simeón, con la voz llena de ira, preguntó: ¿Cuál es la causa de este ultraje contra las enseñanzas del Señor? ¿Quién tiene la culpa de esto? Respondedme. Uno de los estudiantes señaló a María con un dedo acusador. Es María de Nazaret quien ha provocado todo esto. Ella nos crea a todos muchos conflictos y enfados. Y cuando nos enfrentamos a ella, nos irrita y provoca aún más. Cuando permitimos que se salga con la suya, se vuelve autoritaria. Se burla de nosotros, postrándose en el suelo a nuestros pies con fingida humildad. Y luego vuelve a pelearse con nosotros y nos alborota a todos. Si no abandona el templo, será imposible mantener la paz entre nosotros. Los sacerdotes y las maestras llevaron a María a su despacho y la reprendieron duramente. Ana, con voz llena de decepción, dijo: ¿Qué te ha llevado a hacer tal cosa, María? ¿Por qué traes tanta discordia a un lugar sagrado? Si esto sigue así, tendremos que desterrarte del templo. María permaneció en silencio, aceptando todo lo que se decía sin intentar declarar su inocencia. Cuando fue excusada de las recámaras, se dirigió inmediatamente a sus compañeras y se arrodilló a sus pies, llorando abiertamente. Pensaron que sus lágrimas se debían a su castigo y permitieron su humillación con buena voluntad. La voz de María temblaba de sinceridad. Perdónenme por haberles hecho actuar de tal manera, porque ha sido por mi culpa, y les ruego que me permitan seguir sirviéndoles para poder servir a mi Señor. En su habitación, arrodillada en oración: Querido Padre, he ofendido a todos, y mi mayor ofensa es que estoy ciega a qué acciones mías causaron esto. Rezo por mis hermanas a las que he causado tanto dolor. Pido que se me muestre cómo no ofenderlas más. El peso del sufrimiento y la humildad de María perdura en el corazón de quienes lo presenciaron. Capítulo 8. La muerte de Ana. En los tranquilos aposentos de Simeón y Ana, mientras dormían, una presencia divina los visitó a cada uno en sueños. La voz de Dios, suave pero inconfundible, les susurraba, revelándoles la verdad de la confusión que se había desatado en el templo. Cuando la luz de la mañana se coló en las antiguas salas, los dos conferenciaron en voz baja, con el corazón oprimido por el peso de la revelación divina. Convocaron a María una vez más, con expresiones suavizadas por el conocimiento que ahora poseían. Simeón se dirigió a ella con serena resolución, su voz firme y amable. Se nos ha dicho que nada de lo que ha estado ocurriendo es culpa tuya. Pondremos fin a esto para que puedas continuar en tu deseo de aprender más de nuestro Señor. ¿Y cómo podrías servirle? Los ojos de María brillaron con devota humildad mientras respondía, con voz temblorosa de sinceridad: Os suplico, superiores míos, que me permitáis servir a mis hermanas y soportar las molestias de sus reproches. Me beneficia mucho su instrucción, pero no os desobedeceré, y si así lo ordenáis, acataré vuestra palabra. El día se hizo noche, y en los confines de su modesta habitación,
reaparecieron los compañeros celestiales de María, ausentes desde hacía mucho tiempo. Su presencia silenciosa llenaba el espacio, y su luz proyectaba un suave resplandor que parecía ahuyentar las sombras de su dolor. Ella conversó con ellos en ferviente oración, su corazón derramando su anhelo y devoción. Después de un período de profundo ocultamiento, el Señor se reveló una vez más, manifestándose ante ella con un tierno resplandor que encendió su corazón con un calor largamente esperado. Su presencia fue un bálsamo para su alma, un recordatorio de que Él nunca la había abandonado. El tiempo pasaba inexorablemente por el templo, y al poco tiempo, María tenía 10 años. Un día, recibió noticias desgarradoras directamente de Dios. Su madre, Ana, se acercaba al final de su vida terrenal. Por orden de Dios, se enviaron ángeles para llevar a María a su lugar de nacimiento. En una escena impregnada de dolor y deber sagrado, María se sentó junto a la cama de su madre, sosteniendo suavemente la mano de Ana, mientras ésta exhalaba el último suspiro. Con tierno cuidado, cerró los ojos de su madre, le dio un suave beso en la mejilla y luego en la punta de los dedos. Mientras los ángeles escoltaban el alma de Ana al limbo, María regresaba al templo como testimonio vivo, tanto de la pérdida como de la promesa imperecedera de la misericordia divina.